El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de hablar mucho serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Hoy Jesús nos habla acerca de la oración. Los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a hacer oración. Como ya había comentado en una ocasión, yo tuve la gracia de estar en la gruta, es una gruta en el Huerto de los Olivos, donde Jesús se reunió. El Huerto de los Olivos tiene muchas pequeñas grutas. Y la gente ahí se llegaba a estos lugares, a estas pequeñas grutas para protegerse del calor. La tierra es térmica y cuando uno está bajo tierra, pues está térmico, es más agradable el clima. Y entonces en este lugar se pusieron de hecho 3 paredes donde está puesta la oración del Padre Nuestro en todos los idiomas que hay en el mundo. Es impresionante ver todo aquello. Esas paredes están cerca de la gruta donde la tradición dice que Jesús les enseñó esta oración a sus apóstoles. Los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús no solamente les va a enseñar la oración del Padre Nuestro, les va a enseñar a orar. Jesús también quiere que nosotros aprendamos a orar. Por eso hoy nos dice, orar no es hablar mucho. Orar no es hablar mucho. Dios ya sabe lo que necesitamos. Cuando un niño de primaria ya se le están rompiendo los zapatos y voltea y le dice a su mamá: mamá, ya se me están rompiendo mis zapatos, la mamá ya se había dado cuenta desde antes. Ya sabía desde antes. Algo todavía más perfecto es con Dios. Dios ya sabe lo que necesitamos. Sí es conveniente que nosotros lo expresemos, no para que Dios se dé cuenta. No le decimos las cosas para que Él lo descubra, sino porque eso es conveniente para nosotros poner en sus manos nuestras peticiones. Por eso Jesús nos enseña que orar no es hablar mucho. Orar es entrar en la presencia de Dios Padre. Eso es lo que era la vida de Jesús, eso es lo que le devolvía la vida a Jesús, entrar en la presencia de su Padre Celestial. En la oración del Padre Nuestro, ciertamente nos va a enseñar a pedir las cosas básicas, en todo lo básico que debemos de pedir al Padre Celestial. Pero no nos dirigimos al aire o a las nubes cuando nosotros estamos haciendo oración. Al orar nosotros estamos dirigiéndonos a alguien vivo que nos puede ver, que nos puede escuchar, aunque de momento nosotros no podamos verlo ni escucharlo a Él. ¿Sí? Es alguien, no es algo, sino es alguien que nos ama. Es alguien que nos ama y por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de eso en el momento de hacer la oración.
Cuando no se sabe orar, pues hasta en el templo, en la Santa Misa se escucha, cuando todos rezamos el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No están orando, están repitiendo una oración que se saben. Eso no es orar, eso es repetir, eso es rezar, repetir una oración que no sabemos de memoria. Jesús nos quiere enseñar a orar y eso se nota desde la modulación de la voz que se hace cuando se va a hacer la oración. Como el joven, vea un muchacho, imagínense ahí, un muchacho que ya le han llamado varias veces por teléfono de una compañía porque le quieren vender unas plantitas, pero él no tiene jardín. ¿Para qué quiere plantas si él no tiene jardín? Ya les dijo que no y les dijo que no, y vuelve a sonar el teléfono y entonces agarra el teléfono bien enojado y levanta la voz y empieza a decir con fuerza: ¿ya qué? ¿No entienden que ya les dije que no me interesan esas plantas? Y de repente se oye en la vocecilla por allá de la novia: ¿qué dices? ¡Pum! Todo eso se desploma, baja, modula la voz, la detiene. ¡Ay, perdóname, no era para ti, perdón, me equivoqué, pensé que era otra persona! Cambia la modulación de la voz, cambia el volumen de la voz. Los que se aman así son. Por eso la oración que se dirige a Dios se nota en la manera como se expresa, si se están dirigiendo a alguien que se ama o a alguien que no se ama o en alguien que ni siquiera se cree. Depende de la modulación de la voz que se da cuando somos conscientes de lo que decimos y a quién se lo decimos. Este muchacho toma conciencia, no es quien él pensaba, es su novia y diluye todo. Y lo mismo pasa con el jefe, ¿verdad? Si hubiera sido el jefe de la oficina el que le hubiera... ¡Ay, perdón, jefe! Perdón, ya baja la voz. Perdón, no era para usted, no se sienta mal. Es que me lastimaban otros, me estaban llamando, pero no. Usted sí dígame, ¿qué quiere usted? Baja la voz. La modula inmediatamente, porque ya sabe delante de quién está. Y en el que va a hacer oración y modula su voz, ya sabe delante de quién está. Se nota que sabe delante de quién está. Los que se aman regularmente buscan un lugar tranquilo para amar, no buscan un lugar donde esté lleno de ruidos y de movimientos, sino un lugar tranquilo donde puedan sentarse, donde puedan mirarse, donde puedan disfrutar del amor de la persona que se ama. Eso también es la oración, por eso la oración requiere de un silencio interior y de un silencio exterior. El silencio, si no hay silencio exterior, corremos riesgo de estar distrayéndonos constantemente a través de los movimientos, de las cosas, de las voces y de todo. Por eso los que ya tienen un contacto más cercano con Dios suelen gustar del silencio, del apartarse para hacer la oración, para ponerse en comunicación con Dios, que es lo que hacía Jesús. La oración puede ser comunitaria y puede ser personal, pero siempre debe de haber ese espacio personal, siempre debe de haber un espacio íntimo, porque al hacer la oración en comunidad vamos esperando a todos, vamos yendo como un cuerpo, ¿va? Que avanza, como un solo cuerpo que habla, porque somos el cuerpo místico de Jesús, somos un solo cuerpo que habla y que está expresándole algo a Dios. Pero tiene que haber un momento ya de mayor intimidad, de mayor privacidad con Dios, que como decía Santa Teresita, no necesita ser un lugar solitario. Ella decía: necesito encontrar mi encierro dentro de mi corazón. Y estaba en un convento y no salía a la calle. Pero necesito encontrar ese encierro dentro de mi corazón. Puedo estar en este lugar encerrada, pero mi mente puede estar volando por todos lados. Entonces necesito encontrarle el sentido, la razón de esto, y eso es dentro de mi corazón. Sí, es que en los que aman buscan esos momentos de intimidad, de privacidad, y el silencio favorece, simplemente favorece para entrar en la presencia de Dios. Solo se puede entrar en la presencia de Dios. Aquí es donde entra la parte fuerte de la oración, lo que yo considero la parte más fuerte de la oración. Solo puede entrar en la presencia de Dios el alma pura.
Una persona que no tiene pureza no va a entrar en oración. No puede entrar en oración. Entonces, es que como Dios es un ser tan purísimo, cualquier mancha en nosotros ya no nos permite llegar a Él. Es demasiado Él. Por eso recuerden que los querubines que están encendidos en el fuego del amor de Dios se tapan delante de Dios. No se sienten dignos de estarlo mirando y de ser mirados por Dios. Se cubren delante de Dios y ellos nunca ofendieron a Dios. Los querubines que están en el cielo, que los querubines fieles a Dios nunca lo ofendieron. Imagínense si nosotros vamos a poder entrar hacia una presencia todos manchados, no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros ya perdimos la pureza en nuestra infancia, en nuestra juventud o ya de adultos hemos perdido la pureza por nuestra manera de ver, por lo que permitimos escuchar, por la manera como hemos hablado? Hemos manchado nuestra pureza. ¿Ya no hay opción? Sí hay una opción. Si no hay pureza, entonces es necesario que el alma sea purificada. Si no hay pureza, es necesario que el alma sea purificada. ¿Y qué es lo que purifica el alma? El sufrimiento. Eso es lo que purifica el alma. El dolor, el sufrimiento. Por eso es que Dios lo permite. Si no nos sirviera, Dios no permitiría el sufrimiento en el mundo. No es que el enemigo tiene tanta fuerza como para imponerse delante de Dios. No. Dios lo permite porque hemos caído. Es muy difícil encontrar ahorita una persona que tenga su inocencia intacta. Es muy difícil. Ya ahorita las palabras en doble sentido se escuchan en el kinder. Ya los diálogos que hay manchan la pureza, ya donde quiera que vamos, las canciones, las películas, las telenovelas, los anuncios de la televisión, todo está en contra de la pureza, porque el enemigo de Dios sabe que una persona que pierde la pureza no puede entrar en la presencia de Dios. Allí está Dios, pero no puede sentirlo, no puede verlo, no siente nada, y se desesperan, se molestan, es que yo no siento, es que yo no veo, es que quiero sentir. Es que para eso se requiere de la pureza. No tienes pureza, y si no tenemos la pureza, entonces necesitamos la purificación, que es cuando Dios permite. ¿Qué tanta purificación? ¿Qué tanto pecaste? Así como es el pecado, así es la purificación. No es que Dios, por estar chaparro y feo, más purificado. No es cosa que así suceda. Esto es lo que ocupa. ¿Cuánto ocupa esta persona? ¿Cuánto ocupa esta persona para poder entrar en la presencia de Dios? Es lo que Dios le ofrece. El sufrimiento que Dios le permite pasar en este mundo va en relación con el pecado que nosotros hemos cometido. Por eso hay personas que sufren un montonal y hay quienes sufren menos. Qué sé yo, ¿verdad? Solo Dios sabe, hay quienes ocupan más. Aunque los pecados se ven más grandes en una persona que en otra persona, solo Dios sabe de las intenciones y de las razones últimas por las que se haya caído. Entonces no estamos diciendo que una persona sea más pecadora o menos. A lo mejor alguien cometió un pecado leve, pero era tan consciente de su pecado que fue una ofensa muy grande a Dios. Entonces necesitamos ser purificados. El sufrimiento es lo que purifica, pero no todo sufrimiento purifica. No todo sufrimiento purifica, porque todos sufrimos en el mundo. El hecho de que todos estamos sufriendo en el mundo, ¿significa que todos estamos siendo purificados? No. El sufrimiento que purifica es el sufrimiento aceptado. Es el sufrimiento aceptado. Cuando una persona toma conciencia, quiero entrar en la presencia de Dios, quiero sentirlo, quiero olerlo. Cuando una persona toma conciencia y dice, bueno, pero he pecado, entonces yo necesito purificarme. Entonces acepta lo que Dios permita, no le provoca a Dios. Dios no nos está provocando sufrimiento, a nadie le provoca sufrimiento. Permite que el enemigo de Dios nos haga sufrir
porque le va a sacar un bien a ese sufrimiento. Con ese sufrimiento nos va a lavar, nos va a purificar para que nosotros podamos abrir los ojos espirituales y podamos contemplarlo, entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios, pero es necesario para que este sufrimiento nos purifique de esta manera, ser aceptado, y será aceptado de preferencia con esa intención de entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios, repito, no es fácil. No es fácil entrar en la presencia de Dios, por eso no era fácil que Jesús nos enseñara a orar, y menos que le enseñara a los judíos. No era fácil entrar en la presencia de Dios, como Pedro. Pedro en el monte Tabor entra en la presencia de Dios, entra en la presencia de Dios. El problema es que luego las debilidades, los vicios, las envidias, las mentiras, los resentimientos y más cosas ya no nos permiten que se repita esa experiencia de haber entrado en la presencia de Dios. Para esto quiero sumergirme un poquito más en esto. Existen grados de estar en la presencia de Dios. Existen grados de estar en la presencia de Dios. Los grados de estar en la presencia de Dios no dependen de nosotros, dependen de Dios. Es una gracia del Espíritu Santo para una persona. Es una gracia que Dios da, no se puede comprar. No es que yo tengo más méritos, es que yo le eché más ganas, es que yo me esforcé más. Tú no puedes ganarte esa gracia, nadie de nosotros se puede ganar. Es demasiado grande entrar en la presencia de Dios como para que alguien piense que puede trabajar los méritos para entrar en la presencia de Dios. No se puede comprar, tampoco se merece. Ya, yo como he rezado todos los días el rosario, merezco, como no, nadie merece. Ni siquiera se podría agradecer, ni siquiera se podría agradecer. Pedro escuchó la voz del Padre Celestial. ¿Cómo podría Pedro agradecerle a Dios Todopoderoso, Creador del universo, delante de cual el infierno tiembla de miedo y hasta los mismos ángeles fieles por su gran poder? ¿Quién es Pedro para haber escuchado su voz? ¿Cuánto necesitaría Pedro para agradecerle a Dios? Toda la eternidad, y no le va a alcanzar. Por solamente haber escuchado esa voz, Entonces, esta es una gracia que Dios da, y Dios se la va a dar a quien Él quiera, pero claro que se requiere de la pureza o de la purificación. El primer grado de esta presencia de Dios es la unificación en el amor. Los que tienen ese amor seráfico, sí, son los que tienen ese contacto, esa unión. El amor de Dios los está uniendo perfectamente a Dios. Estas personas, esta presencia, este grado altísimo de la presencia de Dios en una persona se nota en su oración. Se nota en su oración, se nota. Por eso a Jesús le cambiaba el rostro cuando hablaba con su Padre Celestial, por el altísimo amor que le tiene Jesús al Padre Celestial. Por eso es que le cambiaba el rostro. Cuando Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, su rostro quedaba resplandeciendo, se tenía que cubrir se ponía una tela delante de él, porque se asustaba el pueblo de Dios al ver aquel rostro que parecía ahorita diríamos una lámpara, que estaba irradiando una luz bellísima, blanquísima, porque había entrado en la presencia de Dios. Y se le permitió porque era conveniente según el momento a Moisés. Entonces ese es el primer nivel, y se nota en la oración perfectísima que se hace. Se nota que la persona se dirige a alguien, ¿sí? Y ese alguien es tan grande que pierde contacto con los que están alrededor. Cuando una persona toma conciencia de que hay alguien alrededor y que lo están viendo y hasta quiere quedar bien, pues ya
Lo que está haciendo, está pensando en cosas inútiles y está perdiendo el tiempo y va a hacer una oración que no va a servir absolutamente para nada. Pero la oración de estos seráficos que llegaron, de estos santos que llegaron a tanto amor, a una unificación en el amor a Dios, su oración era perfectísima y poderosísima. Porque Dios la escuchaba perfectamente, Dios les correspondía, Dios les respondía a esas personas. Entonces, ¿hay quienes han llegado a esta unificación? Por gracia, sí, por gracia. Por eso los santos los vemos que la mayoría han muerto purificados en enfermedades graves o pasaron enfermedades dolorosísimas y después de esas enfermedades dolorosísimas, la gracia. Primero la purificaba Dios a la persona y luego le daba la gracia, porque no hay cosas, hay dones de Dios que no se pueden recibir si la persona no tiene pureza o no ha sido purificada. No puede recibirlo la persona, entonces Dios se ve forzado a soltarle un poco la cadena al infierno para que haga sufrir a esta persona, utilice el sufrimiento para purificarle y para llenarle de gracias y de bendiciones. Pero bueno, entonces por eso la oración es muy poderosa. La oración de San Francisco, acuérdense que él agarraba un trapito, se lo llevaba a los leprosos allá donde había una pequeña cascadita y una agüita apenas corriente, y ahí se llevaba a los leprosos y lavaba las heridas y con un trapo y les limpiaba las heridas. Y ese era tanto el dolor de San Francisco al ver el dolor del leproso, que Dios sanaba al leproso para que no sufriera Francisco. Es poderoso lo que hace el que tiene una unión en el amor con Dios. Es poderosa su oración y no en palabras necesariamente, La segunda grado de estar en la presencia de Dios es esa que decíamos hace un momento que experimentó Pedro en el Tabor. Este segundo grado de estar en la presencia de Dios es una experiencia sensible, es una experiencia en el cuerpo o en el alma. Se siente en el cuerpo, se siente en el alma, es un bienestar que no se puede describir con palabras, va más allá de lo que las palabras pueden decir, porque es una experiencia espiritual y las palabras están hechas para aclarar o explicar lo material. Entonces, cuando alguien tiene una experiencia espiritual, pues no se puede explicar con palabras, simple y sencillamente. Este es el segundo grado de entrar en la presencia de Dios, experimentar en el cuerpo o en el alma o en ambos ese indecible bienestar. Por eso Pedro, qué a gusto estamos aquí, hay que quedarnos ya no hay que ir a ningún otro lado, qué a gusto estamos aquí. Esa es la experiencia. Nosotros vemos que las personas vienen a la hora santa, llegan con cara de dolor y se van con cara de sufrimiento. Vienen a la Santa Misa, llegan con cara de dolor y se van con cara de sufrimiento. No hay una transformación porque no entran a la presencia de Dios. No lo hay. ¿Y por qué no se lo regala a Dios? Tal vez les falte pureza o tal vez les falte purificar sus faltas. Y entonces llegamos y no sentimos nada. Por eso la gente se aburre delante del Santísimo. Se aburre, ¿qué estoy haciendo aquí? Siente como que nomás está algo allí, arriba del altar. No alguien, sino algo. El segundo grado de entrar en la presencia de Dios es la experiencia sensible, es experimentar el aroma de Dios, olerlo. Es que sería demasiado. Eso ya no es lo mismo cuando a alguien le llega el aroma de la presencia de la Virgen, que es delicioso, que cuando llega el aroma de Dios. Es algo que de repente si la persona se agarra de ahí, el cuerpo a veces pierde los sentidos, se va, porque el alma queda prendida de eso y los sentidos se pierden. Viene lo que se llama el descanso en el espíritu. Es que estar en la presencia de Dios es tener una experiencia de Dios.
tener la experiencia del amor de Dios. Por eso no es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan sencillo esto. Rezar, todos sabemos rezar, todos nos sabemos muchas oraciones, pero no se trata solamente de decir oraciones, se trata de entrar en la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios. Me acuerdo, ¿verdad? Yo conozco personas que tienen esta gracia y uno va platicando, a veces yo voy platicando con esta persona y vamos caminando hacia el templo y platicando normal, como dos personas en el mundo podrían ir platicando. De repente subíamos las escaleritas, entrábamos al templo, volteaba la persona, veía el altar, le cambiaba la cara. Una sonrisa de felicidad, unos ojos brillantes, quedaba colgada, se agarraba de Dios, entraba en la presencia de Dios. Es impresionante, ¿verdad? Les platicaba también de aquella monjita. Una vez una monjita me pidió que si podía ir a hacer oración allá a la parroquia, que si le podía exponer el Santísimo a ella, pues porque el horario que podía, pues era un horario difícil. Pues sí, vente, yo te expongo el Santísimo y ven. Y se viene ella y le expongo el Santísimo y entonces pues de repente me daba una vuelta yo para ver si ella quería terminar ya, ¿verdad? O no. Entonces me doy cuenta que había un niño que estaba con su mamá se sentó mero atrás, a ella yo le puse un reclinatorio cerquita del altar y ahí estaba con la custodia. Desde que vio al Señor, ella entró en la presencia de Dios y de repente viene corriendo el niño, se pone delante de ella y con su mamá. Y yo decía, que la mamá no se da cuenta, que la mamá no ve que este niño está perturbándola. Pero pues bueno, ya después de un rato que vi que la mamá que no iba a hacer nada, pues ya le dije, me fui por la parte de atrás, le dije a la mamá y ya. Ya cuando terminó el tiempo y reservé el Santísimo, me acerco con la monjita y le digo, te pido una disculpa por lo que estuvo haciendo este niño, perturbándote este niño. ¿Niño? ¿Hubo un niño, padre? ¿Dónde estaba? El que venía y se ponía delante de ti y se reía. ¿Un niño se reía? Ah, qué bonito, pero no lo vi. Y nosotros estamos así, ¡ay, que se calle! Hoy esta vieja era tan noble y hable, pero nada más ahí no nos dejan a nosotros por eso llegamos vacíos y nos vamos secos. Porque tenemos en el corazón dureza. Y al tener esa dureza en el corazón, ¿cómo vas a estar en la presencia de Dios con un corazón de piedra, movido por todos esos pecados, por todas esas impurezas en el corazón, impureza en tu manera de pensar respecto a los demás o de todo? Estar en la presencia de Dios es estar bajo la mirada amorosa de Dios. Y esa mirada de Dios, esa conciencia de la mirada, Dios me está mirando. Ese Dios me está mirando, va convirtiendo nuestra vida en una oración. Ya no estás haciendo oración en la mañana, en la tarde o en la noche. Tu vida se va convirtiendo en una oración. No solamente porque ofreces las cosas. Muchas personas ofrecen lo que hacen y es bueno. Es una manera de convertir lo que hacemos en oración, pero no estamos conscientes siempre. En cambio, bajo la mirada de Dios, Dios me ve y yo lo quiero agradar. Me ve aquel que me ama y yo amo. Eso cambia las cosas, eso cambia la realidad de nosotros, cambia. Por eso ir entrando en esta conciencia de Dios elimina todos los vicios, es un camino de perfección, elimina los vicios y la persona se empieza a llenar de virtudes. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios y hace solo lo que le agrada a Dios y se va llenando de virtudes, pero sobre todo se va llenando de amor, se da cuenta de cómo ve Dios a los que le rodean. Se da cuenta que Dios ama. Esta persona me hizo daño, pero si yo la amo, amo lo que Dios ama. Y si yo no amo a esa persona, no amo lo que Dios ama y entonces ya mi unión con Dios no es perfecta. Me va a afectar en mi oración. No voy a poder contemplar su luz, no voy a poder tener el acceso a ese aroma de Dios, a ese aroma de Dios. Pero bueno, no es fácil, pues ahora rezar cualquiera reza.
Cualquier persona puede rezar, aquí sacas el celular y ahí hay millones de oraciones en el celular, millones de oraciones, unas muy bonitas, otras que no tienen pie ni cabeza, pero hay millones de oraciones ahí en el internet. Pero no todos están orando, muchos están rezando, pero no todos están orando, no todos. Se tiene que convertir en una oración, se tiene que convertir en una oración. Por eso también platican de aquellas, eran unos religiosos en un monasterio, ya casi todos medios viejitos, pero pues todos metidos mucho en la oración, pues es que ahí ya llevan un tren de oración, ya una disciplina que nada más es cuestión de seguirla. Y entonces todos le cantaban y cantaban un cántico siempre a la Virgen, el Salve Regina, se lo cantaban todos los días a la Santísima Virgen en el resto de las vísperas, como están completas, ¿verdad? Le cantaban el Salve Regina. Y entonces un día entra un joven al monasterio con una voz preciosísima, preciosísima. Y entonces todos se pusieron de acuerdo, cuando venga el momento del Salve Regina, hay que dejarlo que cante a él para que se escuche fuerte su voz y no que no se diga todo lo demás. Y pues todos los monjes, sí. Y cuando empieza, pues aquel muchacho empieza a cantar el Salve Regina y todos los monjes se quedan callados, ¿no? Y dice esta historia, porque es una historia, es un testimonio. Al superior en la noche recibe la visita de la Virgen y la Virgen le pregunta, ¿por qué hoy no me cantaron mi canto? Dice, madrecita, pero ahora es cuando se oyó mejor, hoy es cuando se oyó mejor, el que lo cantó canta perfecto, hoy no escuché nada. Fíjense nomás, cómo es que todo depende mucho del corazón, la oración depende mucho del corazón, no solo de la memoria, del corazón depende. Si a los niños se les encauzara, se les enseñara a buscar a Dios, buscar estar en la presencia de Dios, para ellos sería muy fácil para ellos, porque ellos no se detienen a pensar en todo lo que nos detenemos nosotros a pensar. Los niños son más dóciles para avanzar, para hacer. Si yo le dijera a un niño, oye niño, tú por favor, siéntate aquí. El niño vendría caminando y se sienta ahí. Si le digo a un adulto, oye, ven por favor, siéntate aquí. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Nosotros tenemos muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas. Los niños lo hacen. Los niños simplemente lo hacen. Vamos a abrir el corazón. El niño voltea, ve que la persona cierra sus ojos, cierra los ojos y abre las manos y empiezan a entrar. Cuando menos se dan cuenta, ellos entran facilísimo en la presencia de Dios. Fácil, bueno, depende también, ¿verdad?, de la pureza o de la purificación que se tiene que recibir. Por eso hay niños que fueron santos desde niños, muy pequeños y fueron santos, entraban en la presencia de Dios y cuando conocieron a Dios ya no quisieron salirse de allí, ya no quisieron vivir otra vida. Esta vida divina, por supuesto que nulifica, el entrar en la presencia de Dios nulifica todos los ataques del enemigo. No puede donde huele a Dios, donde Dios permite que se note su aroma, su presencia, no puede estar allí el enemigo de Dios. Pero pues nosotros no podemos entrar todavía en esa presencia porque necesitamos tal vez un poco más de purificación y con la poquita que tenemos ya nos anda. Imagínense si Dios nos tuviera que purificar todo. La presencia de Dios, cuando una persona entra en la presencia de Dios, esta presencia de Dios provoca la humildad, porque la persona sabrá que no puede igualarse a Dios. La persona va a saber que no puede igualarse a Dios ni en la grandeza ni en el amor. Entonces ya no anda buscando compararse con los que le rodean. No va a poder compararse con Dios. Por eso es que la persona tiende de manera natural a la humildad. El que recibe esta gracia también es una persona silenciosa. Es una persona silenciosa, es el silencio del que ama,
se refleja mucho en una persona, el silencio del que ama, porque el que ama suele gozarse en recordar los momentos en que estuvo con la persona que amaba. Lo que platicaron, el abrazo que se dieron, lo a gusto que estaban, suele recordar. Entonces la persona no está viviendo con quien ama y está viviendo los recuerdos en otro momento. Entonces está en medio de los amigos, pero de repente se pierde. Eso es muy común, ¿verdad? Cuando estábamos todos ahí en secundaria, en preparatoria, pues todos, ¿verdad? Nos pasó de que de repente uno agarraba avión, ¿verdad? De repente uno que estaba entre nosotros ya estaba en la luna y todos, ¡ey, ey, ey, ey! ¿Y cuál puede ser una razón de esto? Cuando ponen cara así de, ¡ay! Ya se enamoró. Este ya se enamoró. ¿Quién es? A ver, platica, vean, ¿quién es? A nosotros nadie nos ha preguntado de quién estamos enamorados. Será porque no se nos nota el amor. Y no se nos nota porque no hemos tenido el acceso a la presencia de Dios. No hemos tenido el acceso a la presencia de Dios. Pero bueno, por eso es importante esto. Dice, cuando estaban allá en el monte Tabor, Pedro dice, qué a gusto estamos aquí. Es la paz que Dios emana, que forma parte de su aroma. El cielo es cielo porque allí está Dios, no porque hay otra cosa. El cielo es cielo porque allí está Dios. El cielo es cielo porque huele a Dios. Y Dios a veces permite que su aroma se esparza entre nosotros. La impureza, el pecado, la división, el coraje, la discordia. Todo esto hace que se vaya al suelo todo aquello y no podamos tener acceso a Dios. No podamos tener acceso, estamos envueltos de eso, pero el pecado es como una capa que impide que nos llegue todo lo que Dios nos está envolviendo el amor de Dios y nosotros no nos sentimos amados. Por eso aquí San Pedro, ¡ay, qué a gusto estamos aquí! Es la paz que Dios derrama cuando derrama también la gracia de sentir su presencia. Cuando a alguien se le concede sentir que Dios le ve, también es muy grande eso, es maravilloso. Es maravilloso cuando Dios le permite a alguien que se dé cuenta, Dios me ve, pero me ve con amor, no una mirada que da miedo, que fiscaliza, me ve con amor. Cuando una persona se vuelven, no son tímidos, pero parecerían a los ojos del mundo tímidos, porque una persona que es consciente que Dios le ve, ya no quiere ser vista por nadie más. Fíjense qué curioso esto. Ya no le interesa que los demás es más, ya no quiere que los demás le vean. No quiere estar en medio, no quiere que le digan, no quiere que le aplaudan, no quiere que llamar la atención. No, quiere estar recordando a su amado. Dios le ve y eso es suficiente, eso es grande, ¿verdad? Como en los pueblos, en el rancho, cuando de repente está el muchacho por allá con sus amigos y se le queda viendo a la muchacha que le gusta y esta muchacha de repente voltea y lo ve y ve que la está viendo y se mordía el rebozo. Y se escondía, roja, colorada, los cachetes, y se escondía. ¡Y Juli me está viendo! También a ella le gustaba ver a él, pero esa es la delicadeza del alma cuando Dios le ve. Esa es la pureza, la sencillez, el no buscar que los demás le vean. Ya no tiene sentido para esa persona que los demás le vean. Ya no quiere ser vista por nadie que no sea Dios. Había unos monjes que cuando iban al Santísimo, después de que estaban una hora ante el Santísimo y salían, todos bajaban la capucha porque ya no querían ver a nadie. Acababan de ver a Dios, no querían ver a nadie. Tal vez alguien que entró a la presencia de Dios les hizo ver algo de esto. Y allí es donde surge en la persona, surge lo que se llama el pudor. Surge lo que se llama el pudor. Dios me ve, ahí viene el pudor en el vestir, el pudor en el hablar, el pudor en el actuar. El pudor, algo que ya casi no se conoce en este tiempo, porque no se entra en la presencia de Dios. Porque no se entra en la presencia de Dios. Entonces ya la persona ya no se viste como le gusta a ella, sino como le gusta a Dios.
Sí, empiezan los cambios bruscos dentro de la persona. Por eso la oración es un encuentro, debería de ser siempre un encuentro íntimo, pero es el encuentro íntimo del esposo con la esposa. Dios es el esposo y nosotros somos la esposa. La iglesia es la esposa. La oración es el momento el momento privado, el momento íntimo con Dios, con el esposo, pero esto solamente para un alma pura o un alma purificada. Si no es pura o no está purificada, pues va a rezar y nos vamos a juntar aquí, podemos rezar 1, 2, 5, 10 horas y vamos a salir exactamente como entramos. Por eso no es lo mismo rezar que orar, no es lo mismo. Los rezos los podemos convertir en oración o simplemente en repeticiones automáticas de algo que ya sabemos, que ya conocemos. Orar es tocar la puerta de la misericordia de Dios para que Él nos conceda entrar en la presencia, porque no es algo que merecemos. No es algo que podríamos, ni siquiera nos deberíamos de atrever a pedir, pero como es algo que Dios nos quiere dar, entonces podemos pedirlo. Entonces podemos pedirlo. Esa es la oración. Por eso cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, híjole, esto es algo bien profundo, no es tan fácil. Y les enseña a dirigirse al Padre Celestial. Pero imagínense el corazón de Jesús cuando se dirigía al Padre Celestial. Imagínense el corazón de Jesús. Ha de haber sido hermosísimo ver aquel rostro de Jesús cuando le hablaba a su amadísimo Padre Celestial. Amadísimo Padre Celestial. Qué hermoso debía de ser la expresión del rostro, la modulación de la voz. Qué hermoso. El cuerpo de él era una oración. Era una oración, las palabras ya eran otra cosa, pero el solo cuerpo ya era una oración. En nosotros todavía no reflejamos todavía eso. Nos falta mucho camino que recorrer o más bien mucha purificación que recibir. Lo malo es que aunque recibimos purificación, pero seguimos pecando. Seguimos aumentando la deuda y seguimos aumentando el tiempo que tenemos que ser purificados. Pero pues bueno, nuestro buen Dios ha regalado en otras personas y en otros tiempos, ha regalado esta gracia a algunos, la gracia de entrar en la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios. Es que es muy grande, ya ven que el mismo San Gabriel se presenta, yo soy uno de los 7 espíritus que están constantemente en la presencia de Dios. El círculo cercano de los que están delante de Dios, que se les concedió la gracia de estar constantemente delante de Dios. Pues esa es nuestra tarea. Por eso cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, pues nos enseña esto, son peticiones, nos enseña lo que tenemos que pedirle al Padre Celestial, efectivamente las cosas básicas que tenemos que pedirle al Padre Celestial. Esa es una parte de la oración. La otra parte de la oración, pues es cómo pedirlo. Y no es lo mismo verlo nosotros, porque lo podemos leer, pero lo podemos leer mal. Podemos darle una entonación, una modulación de la voz que no es la que daba Jesús y ya no es la misma oración. Podemos convertir el Padre Nuestro en un rezo, que es lo que hacemos en todas las santas misas, tristemente, convertir el Padre Nuestro no en un medio de comunicación con el Padre Celestial, no una forma de entrar en su presencia, sino en la repetición de una fórmula que ya no sabemos de oración buenísima porque nos la enseñó Jesús y tiene lo básico que nosotros deberíamos de pedirle siempre al Padre Celestial. Pidamos hoy la gracia de que cuando oremos el Padre Nuestro, el Señor nos vaya permitiendo entrar en su presencia, nos vaya permitiendo entrar poco a poco en su presencia, nos vaya permitiendo entrar en su luz, en la luz de su amor, y nos vaya arrancando del mal, nos vaya llenando cada vez más de Él, para que la oración tenga sentido.
No sea el encuentro de dos desconocidos como se dan en los camiones, en los aviones, donde apenas nos saludamos con alguien que ni conocemos y no vamos a volver a ver. Nuestra oración no debería de ser así. No es ir con el jefe que me puede dar o me puede no dar, no es. Es ir con el Padre Celestial. Es ir con el Padre Celestial. Pero entrar en la presencia tiene su costo. Si hubiera pureza, la entrada es rápido. Por eso, ¿quién es el que más entraba con Jesús en la presencia de Dios? Juan. ¿Por qué? Porque es el más puro de todos los apóstoles. No el más viejo, ni el más experimentado, ni el que se sabía más oraciones. El más puro. Es el que se podía recargar en el corazón de Jesús y es el que le es revelado un chorro de cosas cuando se recostaba sobre el corazón de Jesús. Es al que se le permitía por la pureza. Por la pureza. A los demás no se les permitía porque les faltaba pureza o purificación. Por eso es que no se les permitía. Pero pues nosotros pidamos la gracia, que el Señor nos la vaya dando en goteros, poco a poquito, pero que nos vaya permitiendo ir entrando en su presencia, que nos ayude, si es necesario ser purificados, pues que nos ayude a ser purificados conforme necesitamos, para que podamos entrar en la presencia de Dios antes de morir, para que conozcan a Dios y sepan a dónde van el día que mueran. Y entonces todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Como hace un momento en la hora santa de esta niña Teresita, la española, ¿verdad? Que se le concedió ser misionera. Murió del tumor en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando le dice su papá, no te preocupes, todo va a salir bien. No, papá. Ya soñé con Carlo Acutis y me dice que ya voy al cielo. Yo ya me voy al cielo. Nos vemos una niña que murió, se le llama en olor de santidad. Murió en olor de santidad. Pues qué bueno que nosotros también, si tenemos esta experiencia de Dios, ya sabremos para dónde vamos el día de nuestra muerte. Si no la tenemos, ¡ay! Cuántas dudas se vendrán. ¿Será? ¿Existirá? ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas cosas van a venir? Va a ser una agonía más larga, más dolorosa, más difícil y de todos modos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero si tenemos esta experiencia de Dios y ya sabemos a dónde vamos, ya, qué diferente va a ser la manera de vivir y la manera de morir. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Te